Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de fotografía Miradas Detenidas. Dejadme que os cuente una situación que viví hace poco. Hace unos días iba por la calle camino a hacer unas gestiones y me encontré con una de esas típicas escenas en las que hubiera sacado una fotografía que me llamó mucho la atención. Pero ¡ay! ¡Qué lástima! Resulta que no llevaba mi cámara conmigo. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Sí? Pues os cuento una posible solución. Mirad en vuestro bolsillo o en vuestro bolso. Sí, ahí, al lado de las llaves. ¿Lo veis? Es vuestro smartphone. Pero un momento. ¿Hacer fotografía con un móvil? Eso no es muy de pro, ¿verdad? Bien, pues dejadme que os cuente cómo lo veo yo, o al menos lo que pienso acerca de este tema. La fotografía móvil actualmente se ha convertido en una herramienta más para el fotógrafo, pues yo pienso que es una herramienta más para el fotógrafo. Además, pienso que ha venido para quedarse. ¿Por qué? Porque probablemente el móvil o el smartphone es en muchísimas ocasiones la única cámara que tenemos disponible para poder captar esa escena que tanto nos ha llamado la atención. Sin embargo, hacer fotos con el móvil es algo más que apuntar y disparar, ¿no creéis? Bien, podemos hacer muchas cosas para optimizar este proceso de captura de fotos con la cámara del móvil. Esto es lo que vengo a contaros en este nuevo vídeo de Miradas Detenidas. Así que, si os interesa, quedaos por aquí, porque enseguida arrancamos. Pero antes, no olvidaos suscribiros a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos todas las novedades que vayamos sacando. Y ahora, la intro. Bien amigos, pues ya estamos por aquí de nuevo. Y dejadme que os cuente. Actualmente, como ya hemos dicho antes, la fotografía móvil ha invadido nuestro mundo digital. Ha colapsado, como sabéis, nuestras redes sociales, se ha colado en nuestras reuniones familiares y con amigos, e incluso constituye una de las herramientas principales para algunos de los fotógrafos más prestigiosos del mundo. Esto es un hecho, ya que los smartphones no son más que un nuevo medio para profundizar en todo nuestro proceso creativo. Pero para sacarle partido, conviene antes desmontar algunos de los mitos que se asocian a este tipo de fotografía. La fotografía móvil, en primer lugar, sí que tiene mérito, sí que puede llegar a ser profesional, sí que es creativa, sí que tiene técnica y sí que necesita esfuerzo y conocimientos. Cualquiera, como sabéis, puede apretar un botón y sacar una fotografía. Pero no cualquier imagen es una fotografía, o por lo menos tal y como la entendemos los fotógrafos, ¿no creéis? Bien, pues dicho esto, centrarse en el lenguaje visual, en qué elementos seleccionar, cómo organizarlo en nuestro encuadre y el tener un buen ojo fotográfico y educado parecen llevarse en muchas ocasiones o en casi todas las ocasiones los méritos de nuestra fotografía. Pero ¿sabéis qué? Que todos, absolutamente todos estos elementos que hemos comentado son ajenos al tipo de dispositivo que nosotros vamos a utilizar para captar esa fotografía. ¿De acuerdo? Obviamente, lo que sí tenemos que tener claro es que la herramienta que vamos a tener, en este caso un teléfono móvil, tiene una serie de características que nos van a obligar a establecer una serie de pautas si queremos optimizar el proceso de captura de esa imagen. Vamos a ir viendo algunas pautas que nos van a ayudar a ello. Bien, en primer lugar vamos a ver una serie de pautas
o una serie de consejos o cosas que deberíamos tener en cuenta de forma general a la hora de utilizar un smartphone para sacar fotografías y que éstas las podamos optimizar, podamos tener el mejor rendimiento que nos dé esta herramienta. En primer lugar, los smartphones los solemos llevar, como sabéis, en bolsillos, en bolsos, con varios elementos más, como pañuelos, llaves, etc. Bien, estos smartphones tienen una serie de objetivos, 1, 2, hasta 4 pueden tener, pero que estos objetivos están muy a la vista, muy expuestos. Y el contacto con todos estos elementos con los que los llevamos, pues pueden hacer que estos objetivos cojan suciedad o incluso que los hayamos tocado y le dejemos una huella y todo este tipo de cosas. Lo primero que tendremos que hacer es fundamental, es mantener la óptica de nuestro smartphone siempre en perfecto estado de revista. ¿Por qué? Porque obviamente esto nos va a ayudar a que la fotografía salga bastante mejor y sobre todo más nítida. Otra cosa que hace que la fotografía nos salga o evitemos, en este caso, lo que conocemos como trepidación o lo que conocemos como foto movida, es precisamente el sujetar bien el teléfono. En mi caso, ¿yo cómo lo hago? Procuro sujetarlo con las dos manos, ¿vale? Y después, cuando voy a tomar la fotografía, en vez de utilizar los botones físicos, utilizo el botón virtual que tiene la aplicación de fotografía. De esa manera evito los posibles movimientos que le puedes impregnar al móvil a la hora de tomar la fotografía y así evito fotos trepidadas. También debemos ser muy conscientes del tamaño del sensor. El sensor de estos móviles no suele ser muy grande, ¿de acuerdo? Y además de no ser muy grande, tiene un problema precisamente de los sensores que no son tan grandes, que es el rango dinámico que presentan este tipo de sensores. Cuando hablo de rango dinámico me refiero a la diferencia que hay entre el tono más oscuro, el negro más oscuro, y el color blanco más claro. A esa diferencia de tonos se le llama rango dinámico. Bien, pues los sensores, cuanto más pequeños son y cuanto los píxeles son más pequeños, carecen de rango dinámico, quiere decir el rango dinámico va a ser menor y esto nos va a hacer que la luz que necesitemos pues sea una luz de una determinada característica, como veremos a continuación, ¿de acuerdo? Como estábamos comentando, la cuarta de las pautas sería precisamente esa, la luz, mucha luz y sobre todo una buena iluminación uniforme, sin demasiado contraste, por lo que habíamos comentado antes del rango dinámico pobre de nuestro sensor. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que siempre aconsejo a la hora de utilizar smartphone para sacar fotografías es que actualmente, como sabéis, muchos smartphones algunos ya incluyen acercamiento mediante zoom óptico, pero no son la mayoría. Muy al contrario, la mayoría lo que incluyen son zoom digital. Por eso el consejo es no utilizar el zoom digital. ¿Por qué? Porque como sabéis, esto lo que hace es interpolar, quiere decirse inventarse píxeles de la imagen para poder hacer una imagen más grande, para poder tener ese acercamiento, pero que en definitiva nos va a hacer perder resolución y nos va a hacer perder nitidez por esta interpolación. Con lo cual, tenedlo en cuenta, vuestro mejor zoom a la hora de utilizar un teléfono móvil son vuestros pies. Simplemente nos movemos y nos acercamos físicamente, en vez de utilizar el zoom digital. Lo siguiente muy importante que debemos saber es que desactivemos el flash de nuestro móvil. ¿Por qué? Básicamente el flash de nuestro móvil no es uno de los puntos más fuertes y además, dependiendo de las situaciones, puede ser hasta molesto, porque deslumbre o porque estemos demasiado cerca de, en este caso, personas que queramos fotografiar. También deberemos desactivar el modo HDR, que muchas veces viene en la aplicación de las cámaras fotográficas puesto por defecto. Esto pasa porque básicamente las aplicaciones fotográficas optimizan el proceso de toma de la fotografía para que se vea bien en las pantallas de los móviles,
que como todos sabéis tienen un determinado tamaño. 5, 5,5, 6 pulgadas, más o menos. Pero cuando esta fotografía la vemos en pantalla más grande, obviamente, ahí es donde vamos a ver todas las deficiencias que pueda tener. Entonces, todo lo que serían filtros que se le aplican por software, como este HDR que hemos comentado, o otro tipo de filtros, yo se lo aplicaría cuando, en la edición, en el postproceso, porque lo que me interesa en este caso es optimizar todo lo que pueda la captura. Bien, otra de las cosas que incluyen algunos teléfonos es un modo noche. Pues es muy interesante y muy preferible utilizar el modo noche antes que el flash integrado, porque ya os digo que este modo va a sacar mejores resultados, sobre todo en condiciones de poca luminosidad. Fundamental en cualquier tipo de proceso fotográfico, ya no con móviles sino con cámaras, pero mucho más con móviles, es la composición, el componer correctamente. ¿Por qué? Porque con eso podremos evitar el tener que recortar la imagen después. Ya sabéis que al recortar lo que estamos haciendo es perder resolución. Y esto lo que hace es que cuanto menos resolución tengamos, obviamente después al querer trabajar con esa fotografía vamos a tener un proceso de pérdida de calidad en cuanto le hagamos cualquier tipo de edición. Algo fundamental que nos pasa con todo tipo de cámara y también con nuestros smartphones, sobre todo con aquellos que lo incluyen, es el aprender a trabajar con los ajustes manuales de nuestro smartphone, para poder en definitiva decidir qué tipo de fotografía, qué tipo de efecto y cómo vamos a capturar la luz con nuestro smartphone. Lo siguiente que deberemos tener en cuenta es, ya lo hemos comentado anteriormente cuando hablábamos del HDR, no tomáis fotos utilizando filtros. Todos los móviles incluyen los típicos filtros, pues blanco y negro, color sepia, proceso cruzado pueden tener algunos. Todo este tipo de cosas tener en cuenta que los podemos obtener después cuando editemos. Por eso lo que me interesa a mí es coger cuanta más calidad tenga mejor y en la edición le pondré el efecto que yo quiera. Pero en definitiva lo que voy a hacer va a ser evitar el utilizar estos filtros en la captura, porque esto lo que me va a hacer es que voy a perder calidad. Y hablando de la edición, como ya lo hemos anunciado, podemos hacer pequeños ajustes de edición, cuestiones de sombra, luces, contraste, saturación, pero tener en cuenta que todo el proceso de edición que hagamos va a implicar que vayamos a ir restando calidad a nuestra fotografía, con lo cual vamos a hacer edición, pero siempre sabiendo lo que estamos haciendo y sobre todo teniendo en cuenta hasta dónde queremos llegar o hasta dónde estamos dispuestos a perder en calidad. Bien, pues una vez visto los conceptos un poco más generales, ¿de acuerdo?, acerca de cómo utilizar nuestro smartphone, vamos a adentrarnos ya en varios procesos, en varias cuestiones que tenemos que ir conociendo y en varios tipos de tomas que podemos hacer con nuestro móvil, y vamos a ver cómo podemos optimizar este tipo de situaciones. En primer lugar, como ya podréis imaginar, todo lo que hace referencia a la luz va a ser fundamental. Dominar la luz en fotografía y sobre todo en fotografía móvil tiene aún más importancia debido a lo que ya habíamos hablado previamente, al tamaño de nuestro sensor. Este tamaño va a ser inferior al que nos podemos encontrar en cámaras más dedicadas, pues tipo reflex o cámaras sin espejo. Como este sensor es más pequeño, vamos a tener que trabajar mucho o optimizar mucho ese proceso de captura de la luz, porque en definitiva la fotografía es eso, es capturar luz, es pintar con luz. Bien, pues esto nos lleva a lo siguiente, lo que habíamos comentado ya anteriormente. Vamos a intentar buscar, siempre que estemos haciendo fotografía con móvil, vamos a buscar luces que sean homogéneas, son las que mejor funcionan. Por lo que hemos comentado antes, simplemente porque nuestro tamaño del sensor
al ser más pequeño, va a tener menos rango dinámico, y esto quiere decir que la diferencia entre zona muy iluminada y poco iluminada se van a hacer mucho más notables, ¿de acuerdo? Y siempre vamos a perder o la zona de altas luces, que las vamos a quemar, o la zona de sombra o negro muy profundo, que no vamos a tener textura, las vamos a empastar y vamos a perder toda la riqueza de matices que podamos tener. Por eso, como digo, vamos a priorizar o vamos a intentar buscar escenas donde no existan estos contrastes tan fuertes. Esto no quiere decir que no podamos utilizar este tipo de contrastes, porque también podemos buscarlo, porque podemos jugar o podemos hacer fotografía de contraluces, fotografía de sombras muy negras. Quiero decir, todo este proceso creativo lo podemos implementar también, aunque siempre, como digo, tendremos que tener en cuenta las limitaciones de, en este caso, la herramienta que estamos utilizando, de nuestro smartphone. Bien, algo muy importante para controlar la luz es la medición, el cómo medimos esa luz. Nosotros con nuestro smartphone lo que vamos a intentar es medir puntualmente la zona que queramos exponer, ¿de acuerdo? Para que esto esté bien expuesto y tengamos una fotografía en definitiva como lo que realmente buscamos. Otro aspecto muy importante y que nos puede dar mucho juego es tener en cuenta la direccionalidad de la luz, la dirección que tiene. ¿Por qué? Porque en función de dónde vaya la luz, en función de lo baja o directa o en definitiva el sentido que tenga, vamos a poder jugar mucho con las texturas que nos da esa luz. Sombra, las texturas más pronunciadas de los distintos elementos, ¿de acuerdo? Eso nos lo va a dar la luz. La luz, cómo incide en los objetos que estamos fotografiando, nos va a crear una textura u otra. Bien, siguiente aspecto que es fundamental y crucial en cualquier proceso fotográfico, ya sea, como hemos dicho antes, con cámaras tradicionales o, en este caso, con cámaras móviles o smartphones. Y además aquí vamos a ver que se acrecienta. Es la composición. La composición en fotografía móvil es un aspecto muy importante, yo diría que crucial, ya que muchas veces carecemos de otras funciones como la profundidad de campo que podemos tener en función de los objetivos. Como ya sabéis, los objetivos de los móviles tienen menos características o son más básicos que los que podemos tener en otro tipo de cámara, o la iluminación. Estos dos elementos narrativos, como no los tenemos o no los tenemos tan presentes en los móviles, nos van a hacer que tengamos que tirar de imaginación y tirar de la composición para contar en definitiva la historia que queramos contar con nuestra fotografía, ¿vale? Elementos cruciales en la composición, pues el primero de ellos, definir muy bien nuestro punto, nuestro centro de interés, aquello que queramos contar, aquello que queramos fotografiar. Ese centro de interés tenemos que definirlo para, en definitiva, que lo capte también el observador, el que está viendo la fotografía, ¿de acuerdo? Este centro de interés vamos a procurar no centrarlo, ¿de acuerdo? Lo vamos a procurar poner en un punto fuerte de la fotografía, vamos a procurar hacer ese tipo de juego, sobre todo ¿para qué? Para dirigir la mirada del espectador y para darle importancia. Para esto tenemos muchos recursos, muchas reglas de composición o muchos conceptos de composición que posteriormente en otros vídeos veremos, tales como la regla de 2 tercios, la regla de la mirada, la regla del movimiento, este tipo de cosas que nos van a hacer que podamos componer la fotografía a nuestro gusto. Otra de las cosas que van a entrar muy en juego son las líneas. Vamos a procurar utilizar las líneas como elemento compositivo. Cuando hablo de líneas, hablo por ejemplo de la línea que me define un bordillo de una acera, de la línea que me definen unas copas de unos árboles. Todas estas líneas nos van a hacer que podamos conducir la mirada del espectador hasta nuestro centro de interés, creando un lenguaje en nuestra fotografía y utilizándolas como elemento compositivo. Para poder hacer todo esto, nos podemos ayudar de una cosa que incluyen todas las aplicaciones de los smartphones, que son las cuadrículas
que aparecen en la pantalla. Estas cuadrículas las podemos activar o desactivar en nuestra aplicación y esto nos va a ayudar precisamente a componer, por ejemplo, porque normalmente suelen coincidir estas cuadrículas con lo que sería la regla de 2 tercios y además nos va a permitir poder ver in situ, por ejemplo, cuestiones como la rectitud del horizonte, el hecho de que el horizonte no esté inclinado, ¿vale? Otra cuestión fundamental es, como yo digo, menos es más. Vamos a buscar, o vamos a intentar buscar, composiciones simples. No vamos a fotografiar todo lo que haya en la escena. ¿Por qué? Porque al final esto lo que hace es crear una fotografía sin un centro de interés claro. ¿Y qué hemos dicho antes del centro de interés? Es lo que nos va a permitir captar la atención del observador, captar la atención del espectador. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos un batiburrillo de cosas en nuestra fotografía, el espectador no va a saber dónde mirar. Con lo cual vamos a hacer fotografías que sean simples. Todos aquellos elementos que no nos interesen los sacamos del encuadre. Otra cosa que funciona también muy bien es incluir un elemento humano en nuestra fotografía. Esto básicamente aumenta el interés de la imagen. También podemos jugar con la escala de los distintos elementos. ¿Cómo hacemos esto? Distancia entre un elemento y otro y distancia de mi cámara o de mi smartphone al elemento que esté fotografiando. Esto lo que nos va a hacer es crear sensación de perspectiva y lo que nos va a hacer es crear una sensación de tamaño en función de la distancia a la que estemos. Nos crea esa sensación de profundidad en una fotografía y nos va a venir muy bien para componerla. También podemos jugar con los colores como un elemento compositivo más y uno de los recursos que tenemos más a mano es utilizar marcos. No quiere decir que salgamos con un marco de nuestra casa, sino que hay diversos elementos que podemos utilizar para enmarcar y para en definitiva dirigir la mirada del espectador en nuestra fotografía, tales como ventanas, puertas, árboles. Todo este tipo de elementos nos pueden servir para jugar y enmarcar nuestra fotografía. Bien, pues llegamos ahora a un aspecto muy explotado dentro de la fotografía con móvil, como es el retrato, como ya os habréis imaginado. Bien sea retratos a diversas personas o bien sea retratos o autorretratos, lo que son los típicos selfies, ¿de acuerdo? Bien, pues para optimizar este tipo de fotografía también podremos seguir una serie de pautas, como acercarte, sería la primera. Acercarte. Vamos a aprovechar que el móvil o el smartphone no es una cámara que imponga demasiado a la persona a la que estemos fotografiando. No es como llevar una cámara grande, una cámara reflex, un flash, en definitiva un equipo mucho más voluminoso. El móvil es una cosa que todo el mundo utiliza, es un elemento que todo el mundo tiene y quizás esa cercanía hace que imponga bastante menos. Con eso, ¿qué es lo que conseguimos? Que la persona a la que estemos fotografiando se sienta más libre para actuar como realmente es. ¿Vale? Muy importante en la fotografía de retrato, cuidar los fondos, nada de elementos indeseados. Esto hace referencia un poco a lo que comentábamos anteriormente. Lo de aquello, ¿recordáis? Menos es más. Pues esto es lo mismo. Cuanto más elementos tengamos, nos van a ensuciar la imagen y vamos a perder ese centro de interés. Cuando fotografiamos personas es muy importante que los ojos estén bien enfocados. Además también podemos tener un recurso muy bueno a la hora de jugar con esto, porque si tenemos luces que se puedan reflejar en las pupilas, esto nos puede dar un elemento de dinamismo bastante creativo. Obviamente, en retratos vamos a buscar situaciones donde tengamos suficiente luz. ¿Para qué? Para que la imagen fundamentalmente no salga movida, ¿vale? Esto en interiores lo podemos hacer pues acercándonos a la ventana, por ejemplo. En definitiva, donde haya más luz podemos jugar más. Que la luz que tenemos es muy dura, podemos tamizarla con cortinas que sean semitransparentes y demás, pero en definitiva vamos a buscar luces, como hemos dicho al principio del vídeo, luces que sean homogéneas, luces que sean suaves y sobre todo que me iluminen la escena.
para no tener problemas porque tenga poca luz. También podremos jugar con las sombras que se pueden crear en el rostro. Con esto vamos a buscar potenciar expresiones de nuestro sujeto fotografiado. Podemos también jugar con los diferentes planos en la imagen y algo que no sé si habréis probado es probar con el formato vertical. Es un formato que le va muy bien a la fotografía de retrato. Bien, pues seguimos analizando más situaciones fotográficas que podemos tener cuando utilizamos nuestro smartphone. Y una de las que más resultados o una de las más productivas que podemos tener es precisamente la fotografía callejera. Ahora bien, en esta fotografía callejera también tendremos que seguir una serie de pautas para optimizar el proceso de toma de la fotografía. Y además tenemos unas cuantas ventajas al utilizar un móvil. La primera de ellas es, como ya os habréis imaginado, que el tamaño, la discreción, la portabilidad y la rapidez que nos da nuestro teléfono móvil lo convierten quizá en una de las mejores opciones para este tipo de fotografía, porque ya sabéis que este tipo de fotografía puede haber gente que le cueste más, puede haber gente que le cueste menos, pero en definitiva es una fotografía muy instantánea, muy del momento. Y en ese tipo de fotografía, en ese tipo de situaciones, cuanto más discretos y cuanto más rápidos podamos ser, pues mejor. También decir que en este tipo de fotografía, en la fotografía callejera, el elemento humano es vital. Así que si lo incluimos, vamos a poder tener muchas mejores o muchas fotografías con este tipo de elementos que además, como hemos dicho antes, incrementan el interés del espectador. ¿Vale? Una cosa que es fundamental, aprovechar todos los momentos del día. Cada luz y cada hora cuenta. Nosotros estamos contando una historia. Sobre todo cuando hacemos fotografía callejera, contamos historias. Y esa historia, en función de la luz, en función del momento, en función de las ubicaciones, pueden dar mucho juego. Por supuesto, no vamos a evitar los días lluviosos, los días de niebla o los días de viento, al revés. Estos días nos pueden dar muchos elementos creativos y muchas buenas ocasiones para hacer fotografía. Al mal tiempo, como digo yo, buenas fotos. En fotografía callejera es donde vamos a poder trabajar mucho las líneas, la forma, la geometría, sobre todo porque nos vamos a encontrar elementos que nos van a ayudar a ello, como hemos dicho antes, bordillos, calles, la línea que forman los árboles, una determinada barandilla, la línea que forman los tejados de los edificios. En definitiva, todas esas líneas nos van a permitir jugar con la dirección de la mirada del espectador. También podemos utilizar elementos arquitectónicos como posibles marcos naturales. Ahora bien, muy importante en este tipo de fotografía, y dado que es una fotografía muy eventual y donde además puede haber gente, sobre todo gente que esté en la calle, que se pueda sentir mal o que pueda no gustarle, es que debemos ser muy discretos y muy respetuosos. Y un consejo: no sé si habréis hecho mucha fotografía en blanco y negro, pero este tipo de efecto, este tipo de trabajo, el blanco y negro es un muy gran aliado de la fotografía callejera. Otra de las situaciones que tenemos con fotografía móvil, y quién lo hubiera dicho, la fotografía nocturna. ¿Quién hubiera dicho hace un tiempo que podríamos sacar fotos nocturnas con nuestros móviles y sobre todo fotos como los que se están viendo actualmente según el móvil que tengamos? Bien, pues esto a día de hoy no solo es posible, sino que además podemos conseguir resultados realmente sorprendentes. Pero para ello, obviamente, debemos optimizar el proceso de captura. Y lo primero que vamos a necesitar es estabilizar nuestra fotografía, estabilizar nuestro móvil para tomar esa fotografía. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas condiciones donde tenemos muy poca luz.
en fotografía nocturna, y esto nos va a obligar casi 100% a utilizar elementos como trípodes para poder estabilizar ese móvil o ese smartphone a la hora de tomar la fotografía. Si yo voy a hacer una fotografía nocturna y la voy a hacer sujetando el móvil con mis manos, seguramente me va a salir trepidada, porque en fotografía móvil vamos a tener que tirar de exposiciones más largas. Cuantas más largas sean, más se me van a colar los diversos temblores o los diversos movimientos que yo le pueda imprimir al móvil, simplemente por respirar o por sujetarlo. Con lo cual, si nos hacemos de un trípode, mejor que mejor. También vamos a intentar acercarnos a la fuente de luz, en la medida en la que podamos, obviamente, pero en definitiva se trata de conseguir que incida cuanta más luz mejor en nuestro sensor. Vamos a olvidarnos en este tipo de fotografía del zoom, vamos a prohibirlo. ¿Por qué? Porque el sensor de nuestros móviles, como hemos dicho antes, no es un buen amigo de la oscuridad, y menos además si tenemos zoom, porque ese zoom lo que está haciendo es que entre menos luz a nuestro sensor, con lo cual vamos a olvidarnos de él. Fundamental, si disponemos de formato RAW en nuestro móvil, que ya muchos lo incluyen, vamos a utilizarlo para tener un archivo con toda la calidad posible. Y también, si tenemos algún modo nocturno integrado en nuestra aplicación de la cámara, ahora es el momento de utilizarlo. Ahora es el momento, porque este tipo de modos están optimizando todos los componentes de nuestra cámara y de nuestra aplicación para poder optimizar la toma de la imagen en este tipo de situaciones donde no tenemos luz. Por último, otra de las situaciones donde nosotros vamos a poder utilizar nuestro smartphone y donde además podemos tener fotografías muy interesantes es en la fotografía macro. Sí, esa fotografía donde vamos a acercarnos lo más posible a distintos elementos o distintos detalles que están en nuestro mundo. Además, tener en cuenta que actualmente la mayoría de los smartphones incluyen lentes específicas para este tipo de fotografía, aunque, como sabéis, ya salvando la distancia con cámara reflex o cámara donde tengamos muchas más posibilidades. Pero esto no quita que con nuestro smartphone podamos también obtener resultados aceptables. Aunque lo primero que tendremos que hacer es, teniendo en cuenta que es un smartphone, ajustar nuestras expectativas. Obviamente no vamos a sacar un ojo de un insecto como lo sacaríamos con una lente macro en una cámara reflex. Tenemos ciertas limitaciones, pero como he dicho antes, también podemos explorar este campo. Para el tema del macro sí que vamos a necesitar lo siguiente: comprobar que la óptica está perfectamente limpia, porque aquí, como vamos a acercarnos mucho, vamos a acercarnos todo lo que podamos, necesitamos que nuestro objetivo esté completamente limpio para poder optimizar esa fotografía. Cualquier motita de polvo o cualquier cosa se va a ver acrecentado, ¿de acuerdo? Vamos, como hemos dicho, a acercarnos lo suficiente. Esto implica que también tendremos que conocer una característica de nuestro smartphone. También lo tendríamos que conocer con otro tipo de cámara, pero en definitiva, existe algo que se llama la distancia mínima de enfoque. Hay una distancia en la que a partir de ahí, si yo me acerco más al objeto, no va a salir enfocado. Esa distancia viene establecida en las características de nuestro smartphone. Tenemos que conocerla. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Si me acerco más de esa distancia, lo que esté fotografiando va a salir desenfocado. Puedo acercarme o voy a intentar acercarme todo lo que pueda, pero como digo siempre, sin rebasar esa distancia mínima de enfoque. Además, muchos smartphones nos van a permitir enfocar manualmente. Vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo, sobre todo en este tipo de fotografía. Nos va a dar bastante mejores resultados. Vamos también a controlar la exposición. ¿Cómo hacemos esto?
Pues obviamente tirando de los ajustes manuales de nuestra cámara, si nos lo permite. Tened en cuenta que en smartphone normalmente lo que nos permite es trabajar con la ISO y trabajar con la velocidad de obturación. La apertura no la tenemos disponible. También podemos tirar de otro tipo de ajustes como lo que sería la compensación de exposición. Pero en definitiva vamos a intentar controlarla porque esto es crucial en fotografía macro. Y obviamente no estamos acercando mucho, vamos a necesitar estabilizar muy bien el teléfono. Como hemos dicho antes para la fotografía nocturna, aquí también sería muy necesario la utilización de un medio de estabilización como puede ser un trípode. Bien, pues como habéis visto, con nuestro smartphone podemos hacer muchas fotografías, tenemos muchos escenarios fotográficos donde podemos conseguir muy buenos resultados si obviamente seguimos una serie de pautas que nos van a permitir optimizar todo este proceso fotográfico. ¿Y vosotros? ¿Cómo hacéis fotografía con vuestro móvil? ¿Seguís estos consejos o estas pautas? ¿Tenéis otros? Dejádmelo por aquí abajo en los comentarios. Será interesante compartirlo. ¿De acuerdo? No olvidéis activar o darle al like si os ha gustado este vídeo. Esto nos ayuda mucho a crecer y suscribiros a vuestro canal. Suscribiros y activar la campanita para recibir todas las novedades. Siguiendo analizando el tema de la fotografía móvil, novedades que salgan en el mercado, vamos a ver cómo optimizar los distintos ajustes de nuestro móvil para poder tomar fotografías, eso lo veremos en posteriores vídeos y demás. Como digo, si queréis saber todo esto, suscribiros a este canal y activar la campanita. Y mientras tanto, nos vemos en otro vídeo.